estreno comercial. Digo, es un tema también que comercialmente es un poco difícil acomodar los cines convencionales, ¿no? Entonces, esa fue una ruta muy corta y esto ha sido una extensión de parte de Rosa Mexicana que presenta películas que estuvieron presentes en el Festival Mix. Pues te digo, fue todo un proceso de 6 años para verlo terminado. En ese lapso de tiempo, pues, muchos pensábamos que ya nunca iba a salir a la luz, ¿no?, el proyecto. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de verlo proyectado en el Festival Mix, para nosotros fue como un milagro, ¿no? Porque sí, o sea, es muy común que muchas veces uno, después de invertir esfuerzo, tiempo y dinero en una película, que no se estrene, no se vea, ¿no? Entonces, es muy triste porque pues, el esfuerzo de mucha gente que está detrás y no encontrar un foro donde la gente lo pueda ver, pues es un círculo no terminado, ¿no? Entonces, después de haber presentado esta película, para nosotros fue como un logro, ¿no? Ya como un satisfactorio, donde cierras el ciclo de ese proceso creativo. Entonces, sí fue como un orgullo para nosotros decir, puta, después de 6 años pudo nacer el proyecto. ¿Cuántas veces lo has visto? Un chorro de veces, porque yo estuve muy apegado con el director en el proceso de la edición. Entonces él me mandaba cortes, me decía, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué piensas? Y ya yo le daba mis comentarios. Entonces me tocó ver el proceso de edición, ¿no? Que veíamos sobre del armado, que veíamos un corte, luego le quitábamos una cosa, le poníamos, bla, bla. Entonces la vi bastantes veces, ¿no? Entonces sí. Y en este proceso ¿cuál fue tu primera impresión que al decir, ay, estoy ahí, ¿no? Y luego, pues, estas escenas donde obviamente pues, compartes escenas con otras personas y bueno, también esa parte donde te muestras completamente, ¿no? Entonces, no sé. Pues, pelota. No, pues mira, con respecto al desnudo, siempre eso es muy raro, ¿no? Porque el tema del tabú del cuerpo desnudo es un tema muy interesante, ¿no? Obviamente, entre más lo haces, más te acostumbras a ese miedo, o a ese nervio, o a ese cuestionamiento, ¿no? Tanto por cuestiones estéticas, tanto por cuestiones de inseguridad, tanto por cuestiones de la moral, tanto por cuestiones de qué va a decir la gente. Entonces, sobre todo cuando lo vas a hacer, entran todo ese tipo de cuestionamientos e inseguridades, pero el luchar contra ellas es un proceso como muy interesante, ¿no? Porque para muchos puede ser nada, es decir, es carne, es cuerpo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde sí hay un cuestionamiento, donde sí hay una incomodidad de mostrarlo, ¿no? Donde sí hay expectativas estéticas, y estos factores antagonistas siempre es interesante ponerlos enfrentados, ¿no? Cuando sobre todo cuando uno lo lleva a cabo. Y verlo aquí es interesante, ¿no? Sobre todo mostrarlo ante la gente, es como de, bueno, a ver cómo reaccionan uno, el público, y yo cómo reacciono ante lo que estoy viendo, ¿no? Entonces es un proceso que se me hace que puede ser un poco de cortocircuito las concepciones que tenemos nosotros integradas socialmente, lo que la naturaleza de lo que Pues el título muy apropiado, muy bien puesto, es lo más absurdo que podamos ver en un largometraje. Sin embargo, ese nivel de absurdidad de la vida, que aunque aquí está representada en una ficción, no deja de ser una representación de la realidad.
Me acaban de enviar un link, una liga de un libro que quiero leer, ya medio empecé a leer. Se llama La Ultraconciencia. Jesús Alcoba es el autor. Y está planteando ahí que finalmente la realidad que cada uno de nosotros vive está en nuestra cabeza, está en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro pueden habitar los 1000 absurdos que desgraciadamente al convertirse en realidad provocan muchas tragedias. No en balde vemos tantas cosas absurdas que están convertidas en tragedias. ¿Qué hay con tu sensación de la impotencia cuando ves esas cosas absurdas? ¿Cómo sentiste esa impotencia? Porque muchos podrían vivirlas, estarlas viviendo en la realidad. Sí, y para los que no sepan, el título significa hacia lo absurdo, ¿no? Uh-huh. Y aquí trata de los políticos donde están inmiscuidos en muchas situaciones sociales, de tragedias, de asesinatos, que no es común, donde tienen que ver ellos, ¿no? Manipulaciones mediáticas. Entonces, estos personajes van a este tuburio a llevar fantasías a través de la ficción, pero mediáticamente lo llevan a la realidad, y creo que a veces vivimos nosotros cosas mediáticas de quién sabe qué es lo que está pasando realmente, y nos muestran en las noticias sucedió tal cosa, pero no sabemos quién en realidad está involucrado. Entonces pensar, con respecto a tu pregunta, pensar que es real todo este tipo de cosas absurdas que se manifiestan en la sociedad, donde hay víctimas de verdad, donde tocan a personas comunes y corrientes como nosotros, y que la gente que tiene poder puede salir libre. Para mí es una película de terror, ¿no? Sí. Sobre todo si existe esa mínima posibilidad de que sea real, lo es probable que sea real. un 90%. Entonces sí, esa es como mi percepción. Y el tener el artefacto de la muerte cerquita de tu cabeza, Sí, ¿qué pasa ahí? Han pasado desgracias que finalmente la bala no era tan de salva, ¿no? Bueno, en las producciones dices. Bueno, aquí sí tuvimos como el cuidado y el protocolo de siempre decir, bueno, está vacía, no está cargada. Era una pistola que no era realmente de municiones de verdad, pero aún así siempre se lleva el protocolo de seguridad por aquello de... Si nosotros sentimos el miedo, imagínate el autor, claro. El actor. Pues felicidades, y Gracias. nos da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias. En esta ciudad. No, igualmente, gracias. Yo quería hacer un comentario que, bueno, iba a hacer una pregunta, pero fue lo primero que contestaste, que prácticamente yo no sabía nada de la película, no busqué nada, pero mi percepción todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, ya del segundo capítulo, pues iba así, que esto es teatro, estoy viendo teatro, y me negaba un poquito a eso, pero cuando está tu diálogo frente al espejo, dije, es que a lo mejor estaba analizando, pero dije, es que esto solo puede pasar en el teatro como experiencia escénica, porque desde el cine, no, o sea, como que al menos en mis referentes no tendría esa referencia de alguien hablando, no sé qué. Sí. Porque no era un personaje como, digamos, como una nivel de demencia, pero bueno, o sea, quería pasar a hacer una pregunta de si habías trabajado antes con director, desconozco cómo sea su trabajo previo, pero cómo fue esa relación también, y en la parte de pasado a